Bueno, bienvenidos a este complemento de la clase número 14 de metodología. Y lo que vamos a hacer en esta oportunidad es explicar brevemente un poco las ideas del texto sobre lo macro y lo micro en la investigación social, es decir, la investigación en ciencias sociales. Cuando hablamos de lo macro, vamos a ver dos significados que son los que la autora un poco contrapone. En una perspectiva más tradicional, se solía relacionar a un estudio macro en términos de extensión, es decir, con un estudio grande, donde no importaba la cantidad de sujetos que nosotros estudiáramos, sino la cantidad de trabajo que nos llevara a eso y la cantidad de casos que pudiera tener ese sujeto. Es decir, que si yo estudio el caso del estudiante argentino como sujeto, evidentemente hay muchos estudiantes argentinos y desde ese punto de vista estamos hablando de un estudio macro social. Y la segunda perspectiva, que es la que plantea Gómez Guerra, es en donde el estudio macro social contempla a varios sujetos. Es decir, la perspectiva de análisis ya no está medida en términos de extensión, sino que está medido en términos de cantidad de sujetos, por lo cual varía el estudio. Lo que va a decir Gómez Guerra en un momento es, si yo estudio a cómo afecta la pandemia a los estados nacionales, tengo un montón de estados nacionales como sujeto, por lo tanto cada estado nacional va a tener su particularidad y su forma de enfrentar la situación. Pero si yo estudio cómo afecta al estado argentino, simplemente, por más que el estudio del estado argentino desde las diferentes variables sea un estudio extenso, va a decir que se corresponde con un estudio microsocial porque está estudiando solamente un sujeto social. Y desde ese punto de vista es que Gómez Guerra entiende que esto debería ser considerado un estudio microsocial. Esto extraído desde el texto analizando la realidad desde lo macro y lo micro, evidentemente, que yo ya les había pasado. Pero estas dos perspectivas, si se quiere, de cómo entender a lo macro, son coexistentes en las ciencias sociales actualmente. Es decir, ustedes van a ir a un manual donde va a definir lo macro y lo micro en términos de extensión, y por ahí cuando hablen con alguien que está investigando realmente va a entender lo macro y lo micro en términos en los que lo hace Gómez Guerra. Entonces, es prudente que ustedes cada vez que vayan a realizar un proyecto de investigación para elaborar el marco teórico, para generar un trabajo al respecto de una investigación social, tengan en cuenta que esta distinción debe ser aclarada, es decir, ustedes deben decir si comprenden a lo macro y a esa investigación como una investigación macro o microsocial y desde qué perspectiva. Es decir, si lo comprenden desde la perspectiva de la extensión o desde la perspectiva del sujeto. Y en cuanto a los significados, también aplica lo mismo para la manera de entender a lo microsocial. La perspectiva tradicional es la que va a entender a lo micro en términos de extensión, identificando un estudio de corto alcance, es decir, un estudio sin un número importante de casos, con un estudio microsocial. Mientras que Gómez Guerra, siguiendo la línea de lo que hizo en el análisis de lo macro, va a decir que el estudio microsocial va a estar en relación al sujeto y siempre y cuando contemple uno o pocos sujetos será un estudio microsocial, no importa la cantidad de casos, es decir, vuelvo a lo de antes. Si yo estudio solamente el Estado Nacional, volviendo a lo mismo, pero si lo estudio solamente en términos de Estado, no me estoy centrando en cada uno de los sujetos que existen en el Estado Nacional, sino que me estoy centrando en el Estado como sujeto, y al analizar un solo sujeto tendría que representar una investigación microsocial. Bueno, espero que esto aclare el punto significativo que yo quería que ustedes extraigan del texto. No obstante, algo que les voy a dejar como reflexión es lo publicado en este artículo que yo les pasé es algo publicado en un blog de sociología, no en una revista de divulgación, por lo tanto no es un trabajo científico, pero es una reflexión sobre una socióloga sobre su propio trabajo. Y esto es importante, porque es lo que nosotros estamos haciendo en el análisis del estudio de metodología de la investigación. Entonces,
entender que ese es el grado de profundidad y ese es el grado de análisis que tiene un científico a la hora de pensar su propia práctica les va a permitir un acercamiento más profundo. Y también relacionarse con un lenguaje un poco más elevado los va a ir sacando de la comodidad de que siempre alguien tenga que traducirles los textos, porque están muy próximos a terminar el cuarto año, a iniciar el quinto, y antes de lo que piensan van a estar en la universidad, y una vez que estén en la universidad, irreductiblemente van a tener que verse las caras con textos mucho más complejos que el que yo les pasé en esta oportunidad. Por lo tanto, les invito a hacer el ejercicio de volver a releer ese texto y de identificar estas cuestiones que nosotros explicamos en este video en el texto nuevamente para poder hacer el ejercicio de resignificarlo y lograr una mejor comprensión. Esto fue todo por la clase de hoy y nos vemos la semana que viene.